Voy a compartir una palabra que la iba a poner en el grupo el día miércoles y no la puse, la compartimos. El Señor la puso en mi corazón y no la puse porque dije esto es un poco más importante y la voy a compartir con todos y ya quedará grabada y la podrán escuchar aquellos que no hayan venido. Creo que estamos en un tiempo profético. De hecho, todo lo que vivimos en Dios, cada día que vivimos en Dios y día por venir en Dios, o en la vida, si quieres llamarlo más simple, pero guiada por Dios, tiene un tiempo profético. ¿Por qué profético? Porque le pertenece a Dios. ¿Entiende? Algo es profético y la palabra profético significa esto, le pertenece a Dios, o sea, algo determinado por Dios. Un tiempo profético de Dios es el cumplimiento de aquello que Dios ha dicho. El cumplimiento de aquello que Dios predeterminó. Y de alguna manera te lo hizo saber. Por la palabra, por alguna administración, por lo que fuere. Pero es algo que Dios, por decirlo de alguna manera, te adelantó. Dijo, vos vas a hacer esto. Yo quiero que vos me sirvas, yo te escogí. O simplemente porque te convertiste al Señor, le conociste y sabes que tenés un propósito. Entonces quiero comenzar primero leyendo una porción del libro de Isaías. Solamente voy a tomar creo que 3 versículos, 4. Y no es el versículo o el capítulo en el que vamos a desarrollar, pero esto me lo dio el Señor anoche y quiero que presten atención. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que es una versión en lenguaje más sencillo que el TVI o TLI, no sé. Recién le decía a mi nietita, ¿sabe? Esta versión de la Biblia tiene algunas palabras, algunas traducciones, que por ahí están un poco controversiales. Cuando no es lo mismo que vos digas, este es Dios, a que digas, este es el Dios. ¿Se entiende lo que digo? Este es Dios o este es el Dios. Cuando vos decís este es el Dios, estás hablando de un único Dios. Este es Dios, te podés dejar abierta una puerta que pudiera haber otro. Digo, hay cuestiones así que los teólogos dicen, no, pero esta versión, porque la verdad es que es una traducción con un origen en el catolicismo. Y digo esto para que lo entendamos, pero esta es la Biblia, le decía a mi nietita más vieja que yo tengo. Yo cuando me convertí, no sé si la palabra me convertí o comencé a ir a la iglesia, un día a alguien se le olvidó. Estaba en la iglesia, o sea, ni siquiera cuando yo, ya estaba cuando yo llegué a la iglesia, no es que yo la robé. Cuando yo llegué a la iglesia, en la iglesia ya estaba esa Biblia, siempre ahí en un rincón. Entonces un día el pastor me dice, ¿vos todavía no tenés Biblia? No. Así le gasta plata a un gringo y menos, si recién se está convirtiendo, no le gasta en Biblia. Ahora sí me es muy fácil decir vamos a gastar, pero en ese tiempo que me compré una Biblia. No era algo que estaba en mis planes de hacer. Entonces el pastor me dice, vos llévate esa que está ahí. Y tomé esta Biblia. Y tiene una ventaja para un recién convertido, por así decirlo, que es una traducción a un lenguaje actual. Entonces si nosotros a veces a duras penas hablamos el castellano, y por ahí hacemos varios furcios y hablamos más en cordobés, inspirado en la moli moli, que en castellano, es más común que en vez de decir, hermano, usted, decimos, y usamos esas palabras. Imagínate si encima te leo la Biblia en un castellano puro donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Oh, qué de Dios que es eso. ¿Y qué sos vos? No sé, pero es bueno, es de Dios. No entendiste nada, digo, y tomo ejemplos tontos, ¿no? Pero cuando vos lees en esta versión te va a decir, vos sos la luz del mundo. Y ya es difícil que digas, no entiendo. Yo digo que es una versión que te hace cargo de lo que la palabra dice. ¿No? Es casi imposible decir, no sé, no entendí. Es como si entonces no podés ni trabajar vos porque va a ir a tu patrón y te va a decir, si sos, no sé, alguien que hace limpieza, limpiame el piso y va a decir, no sé lo que significa piso. O sea, bueno, entonces no podés trabajar vos.
Digo, límpiame la cocina. ¿Y dónde está la cocina? Y no la conoce. O sea, digo, ¿entiende lo que digo, lo que estoy diciendo? Es una versión donde te apunta a vos. Entonces, a mí me sirvió muchísimo para desarrollar mi fe. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vos para oír tenés que entender. Y dice oír, pero también abarca leer. Hoy tenemos muchos métodos, podés escuchar la Biblia, porque hoy tenés aplicaciones que yo no la leo, pero la escucho, pongo un versículo y tengo una gallega que me lo dice. Pero esta es una versión popular. Así se le decía vulgarmente. Dios habla hoy. Y voy a leer Isaías 48. No sé si poner el 5, pero bueno, del 48 del 5 hasta el 7. Quiero decirle que acá Isaías, para que entendamos, está corrigiendo, podríamos decir, el oído y el corazón del pueblo. Un pueblo que se había equivocado. Y no sé si mucho o todos, porque como en todos los casos, es como decir, oh, este barrio es jodido, son todos malos. No, todos no, hay mucha gente trabajadora. ¿Vio que se dice? No, esta zona es jodida, pero hay mucha gente. Cuando entendamos esto, creo que Israel se equivocaba, pecó muchas veces, pero había gente buena. No todos. Había gente que amaba a Dios. De hecho, el profeta Isaías era de ese pueblo que desobedeció a Dios. Era de los que no desobedecieron. Entonces quiero decirles que acá el profeta es usado por Dios para corregir el corazón de un pueblo, para direccionar el corazón de un pueblo. Y en ese sentir como siente Dios, que lo vamos a leer después en el otro capítulo de Isaías que vamos a desarrollar y creo que vamos a tomar como palabra de dirección para lo que vamos a desarrollar en los próximos tiempos inmediatos. Creo que el fin de esto es a todo el pueblo. Como dije, hay buenos y hay malos, hay todos. Pero Dios ama a todos, no solo a uno, no es por mérito. Entonces aquí, por favor, me escuchen con atención. 48, voy a leer desde el 5. Dice, te lo anuncié desde hace mucho, te lo comuniqué antes de que sucediera. Así no podrías decir, fue mi ídolo el que lo hizo, la estatua que hice fue quien lo dispuso. Tú has oído todo esto, fíjate en ello y tendrás que admitir que es cierto. Ahora te voy a anunciar cosas nuevas, cosas secretas que no conocías, cosas creadas ahora, no en tiempos antiguos, de las que no habías oído hablar hasta hoy. Así no podrás decir, yo lo sabía. Si tuviera que cerrar esta palabra, que no es la que voy a compartir como rema de hoy, pero sí entiendo que es importante que la escuchen, tendría que cerrarla como lo hacía Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Porque creo que es una palabra que te está diciendo, hoy voy a hacer algo distinto. Y vos no lo sabías. Yo lo dispuse. Y de eso se trata, hacer la obra de Dios. Lo que hice ayer no fue malo, simplemente fue de ayer. Y si no hice nada ayer, no es el punto lo que hiciste. Digo, no es la chapa la que te capacita. ¿Viste? Decir, usted cuando va a un lugar a trabajar lleva un currículum. Y usted sabe, y lo miro a Daniel, digo, ¿usted sabe revocar? Sí. Entonces Daniel saca el teléfono y dice, mire, todas estas paredes revoqué yo. Entonces el hombre dice, sí, ¿tiene el teléfono de la gente esa que revocó las paredes? Sí, mire, arquitecto fulano, arquitecta fulana, country tal, country tal. Al otro día estás contratado.
porque va con su currículum. Yo lo sé hacer. Esto yo me capacité, yo soy, mire, esto. Pero en Dios, déjeme decirle, no es así. En Dios no hay un currículum. En Dios no hay una vida, decir, yo toda mi vida serví a Dios, así que yo ahora soy el servidor de Dios. En Dios hay un propósito y un futuro para desarrollar. En lo profético, es decir, en lo que Él quiera. Lo que Dios quiere a partir de ahora de nosotros es lo que Él quiera. Creo que esto quedó claro, por ejemplo, en la pandemia. Teníamos una forma de hacer las cosas. Y de pronto vino Dios y ahora hay pandemia. ¿Y sabían algo de esto ustedes? No lo sabía. Bueno, ahora ve. De pronto ahora tenés esta realidad. Y te quiero usar en esta realidad. Y te quiero usar de esta forma. Porque como cantaba recién Antonella y ministraba, nuestro Dios es eterno y su plan es eterno. Y su propósito es eterno. Y en esa eternidad, simplemente tenemos que dejar, por decirlo en palabras así simples como la versión esta, simplemente tenemos que dejar que Dios nos use. Que Dios haga con nosotros como Él quiera. Tener esa capacidad de ser siervos fieles. Que Dios te llame y vos estés. Claro que a veces ese llamado sale en la voz de un pastor. Bueno, circunstancialmente, no soy yo. O de un movimiento, una iglesia, una institución, diferentes. No, ni siquiera exclusivo, digo nosotros, no, lo que Dios quiere. Lo que Él estableció. Ahora, para ir al próximo desarrollo que es Isaías 55, y creo que lo vamos a repetir muchas veces a distintos pasajes de este Isaías 55 a lo largo de las próximas semanas. Ahora es Dios el que lo va a hacer. Lo que necesita Dios es tu fidelidad. Que vos estés dispuesto. Decís, Señor, amén. Acá estoy. Pero mira que, bueno, acá estoy. Porque en verdad, Dios ya te lo había dicho. Pero Él lo hace en su tiempo. Vamos a la palabra en Isaías 55, también lo voy a leer en esta versión. Voy a tratar de hacerlo pausado y mirando lo mejor que pueda porque tengo que cambiar los anteojos, entonces estoy ahí espiando a ver cuál es la distancia más correcta. Isaías 55 dice esto. Y sigo en lo mismo, ¿no? Es un Isaías, un profeta, que le está anunciando cosas al pueblo, le está direccionando conforme al corazón de Dios. Una de las cosas más importantes de esta palabra es conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, permíteme recibir tu palabra y que tu palabra entre en mí, en mi corazón, conforme tú la has sembrado, conforme tú la has creado, conforme tú has hecho esta semilla para que dé frutos, Dios. Y sé que ese fruto es conforme a tu corazón, no conforme a mis pensamientos ni a mis pareceres, es conforme a tu corazón porque tú eliges a un puñado y ese puñado lo escoges tú y tú le pones y tú te agradas de cada uno de ellos. Tú produces en cada uno de nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Pero la esencia de esta palabra es que tú lo produces, Dios. En definitiva es tu gracia, Señor. Es tu gracia, tu regalo, tu don, tu favor, tu obrar. Porque no recibimos nada por inteligencia, ni por capacidades ni logros, sino por tu gracia. Gracias, mi Dios. Amén. Isaías 55. Si no tiene esta versión, les sugiero que si le da la cabeza para leer dos cosas y compararlas rápidamente, que lo haga. Si no, cierre su versión, deje que yo le mienta. Después, si quiere, le dejo la Biblia acá para que venga y corrobore que lo que dije está escrito. Dice así:
Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien, y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones. Y hago un paréntesis acá antes de seguir leyendo, porque si bien acá le está hablando al pueblo de Israel, ya en el corazón de Dios estábamos nosotros. Porque dice que puso a David como testigo para las naciones, o sea, no solo para Israel. Dios le prometió a su pueblo que daría y pondría y a la descendencia de David. De hecho, de la descendencia de David viene Jesús. Y Jesús no vino para el pueblo de Israel, vino para las naciones. Entonces ya aquí está profetizando por nosotros. Está hablando de nosotros, de las naciones. Y cuando yo entendí esto en esta versión que está un poco más simple, por así decirlo, entendí que esto tenía que ver con nosotros, que es una profecía para este tiempo. Porque habla del corazón de Dios, ahora lo vamos a entender. Habla de ese Dios que alcanza a todos, porque sabe que es un pueblo, porque sabe que es una nación. A ver, si usted sale a caminar por el barrio, y si sale con el criterio que usted tiene incorporado en su chip, el que tenemos todos, llámale carácter, forma de ser, de pensar, formación de chico, de grande, muchos de nosotros nos decían, este sí, este no, este ni le hablo, si este tiene un carácter, ¿qué le voy a decir? Ni le hablo de Dios, si no le puedo decir ni buen día. Veo que tiene esos vecinos que si usted le dice buen día le dan vuelta la cara. Imagínese si va y le dice Dios te bendiga, te quiere salvar, te quiere sanar, te saca escobas. Entonces, ¿qué hace? Usted dice, ni le hablo. Este ni le digo si es el diablo mismo. Dios tiene un corazón distinto. Dios nos está preparando para algo distinto. Algo conforme a su corazón. Porque Él viene para las naciones, para todos. En este paréntesis que hice, para que usted entienda, de pronto Pablo sale a predicar. Y Dios lo escoge a Pablo como un apóstol injertado, ¿no? Porque no está dentro de los 12. De hecho, cuando termina la muerte, la ascensión de Cristo, viene Pentecostés, se forma la iglesia, ¿está? Se ubica en esa imagen, la iglesia sale de esa piecita, todos imaginamos una piecita ahí en donde estaban todos reunidos, vino el Pentecostés, salió Pedro, dio el primer discurso, predicó, se convirtieron 5.000, dijeron, no entramos en la piecita, así que tenemos que alquilar un galpón, no sé, no tenemos que juntar en otro lado. Se forma la iglesia. Pablo persigue esa iglesia. Y de pronto Dios se le aparece a Pablo, se le revela y Pablo pasa a ser parte de esa iglesia, un apóstol injertado. Ahora bien, ¿a quién es enviado Pablo? Y Pablo se va al Asia y se va y predica en todas estas iglesias, en todos estos territorios que nada tenían que ver con el pensamiento judío, lejos del pensamiento judío, porque él de hecho era un judío nacido en esa zona, en esas zonas distintas. Es como si dijéramos un argentino, pero es de padre argentino, pero nació en Rusia. Entonces conoce las costumbres de esos rusos. Y Dios los lleva a lo que se llama, en términos bíblicos, los gentiles, al gentío, al total de la gente que no tiene lo mismo que el judío. Casi parece un racismo, ¿no? Un gentil y un judío. Los dos son personas. Y no es el corazón de Dios. Y se encuentra con culturas tan distintas que en una de esas partes, cuando le escribe a una de estas iglesias en Corinto, y le dice, porque el que anhela obispado, buena obra desea, pero el que anhela obispado debe ser marido de una sola mujer. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí, más vale, no voy a venir con dos.
Está mal, ¿cierto? Vamos a tener 2 mujeres. Conocí la casa de un siervo que tenía 2 mujeres y servía hasta que lo descubrí. Así que hay de todo. Pero Pablo se para en esta sociedad a la que le había predicado. Seguramente este hombre se había convertido porque algo habrá sucedido en su vida. Dios le sanó el dedo que tenía torcido. Entonces se convirtió, vino a la iglesia, pero tenía 2 mujeres, 3 mujeres, 4, porque era cultural. O sea, Dios le predicó una cultura donde lo normal era tener 2 o 3 o 4 o 5, o volverte loco y andarte a un manicomio, si no con una no aguanta, imagínate 5. Cultural, ¿me entiende lo que digo? De hecho, hasta el día de hoy sabemos que los jeques árabes tienen varias mujeres. Y si usted va a los lugares más extremistas del mundo árabe, saben lo que le pasa a las mujeres, no pueden ni hablar. Sin embargo, Pablo fue enviado a esa cultura, a esa nación, para que entendamos que Dios es enviado a todos. Entonces Pablo, cuando lo convierte, ve en el poder de Dios, lo mismo que con nosotros. Solo que quizá, bueno, en mi caso no me tuvo que decir elegí entre las 2 o una, porque no tenía 2 mujeres. Pero ¿cuántas cosas tenemos? Y Dios no viene a decirte de entrada, vos no podés entrar ni a la iglesia hasta que no dejes tal cosa o no hagas tal otra. Estoy hablando de un tiempo profético. Un tiempo que hay que salvar a toda la sociedad. Porque hay una sociedad que se pierde, hay naciones que se pierden. Y naciones no hablo solamente de un sistema global, sino quizás cambiemos el término y usemos la palabra barrios. Hay barrios que se pierden. Pero acá no, porque hay gente que se pierde. Y no estoy hablando con esto apología del pecado para decir, bueno, no importa. No, claro que importa. Importa que conozca a Cristo y que le sea revelado. Y de última, si es ya un condenado, será condenado por no aceptar a Jesús, por no conocerlo, pero no porque no lo hayamos predicado. Anoche hablaba con Antonelli y entre las cosas que le decía, hay cosas como esta que solo recibimos por gracia, por una gracia de Dios. Pero a veces esa gracia nos lleva a una gran responsabilidad. No tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. ¿Vos conoces de Dios? Vos tenés que manifestar a Dios. Esa es tu responsabilidad. Y nosotros en la mayoría de las veces lo hacemos bastante al revés. Casi que esperamos que el otro cambie y somos más bien un agente de juicio que un agente de salvación. Va a ser difícil desarrollar este tema completo. No quiero que esté en 1 hora, pero no puedo dejar de decir todo lo que Dios pone. Verso 4, yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Mire lo que dice el 5. Te llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían, irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Cuando hablábamos esto el miércoles, Miguel resaltaba esta palabra, porque él me leyó una traducción parecida a esta. ¿Entiendes lo que es la honra? Dios te ha honrado. Conocer a Dios, haber recibido de Él, recibir el milagro, recibir la sanidad, recibir el consuelo, recibir la fe, recibir todo lo que Dios nos da por gracia, por fe, por gracia, porque Él le plació, el sostén, lo que usted me quiere decir. Es una honra, porque te lo está dando Dios. Si hoy tuviera aquí, no sé, no voy a decir presidente porque no creo que tenga el honor y la honra de vestir es en la forma que se mueve. Pero si viniera algo muy importante y te diera algo importante, vos le honrarías y te sentirías honrado porque esto me lo dio Messi. Vamos a ponerlo a Messi. Esta camiseta me la dio Messi, la guardaría y la pondría en un cuadrito. Fuiste honrado. ¿Viste? Cuando viene, yo escucho la radio, ¿no? Siempre la misma.
como todo viejo. No la cambio por, no sé, no la cambio. Y cuando viene un artista, te dicen, sorteamos que entregue una entrada gratis, después una, no sé, un café con el artista, ¿viste? Un tiempo a solas donde te va a dar un beso nomás. Ay, no me lavo la cara porque me dio un beso Luis Miguel. Está honrado. Usted está honrado cuando Dios le atiende. Porque no se lo dio el pastor Miguel, se lo dio Dios. Dios le atendió. Él te ha honrado con aquello que ha depositado en vos, que es la salvación, el conocimiento de Él. La posibilidad de saber que si estás equivocado podés ir a Él. Que si necesitas lo que sea, amigo, lo que sea. No hay límites. Sigo en el verso 6. Esto tiene ya que ver con salvación. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Fíjese que dice, busquen a Dios mientras los pueden hallar. Yo dejo un paréntesis para que cada uno entienda en su vida personal. Porque creo que hay cosas que Dios nos da un tiempo para hacerlas. Hay un tiempo. Creo que hay cosas que es difícil decir esto porque Dios es eterno, pero nosotros no somos eternos. Nosotros tenemos una fecha de vencimiento. La mía es para el 2080. Así. Un ratito más, creo. Digo, cada uno va a tener una fecha de vencimiento. Usted cuando ve, entre esta fecha y esta fecha vivió San Martín. Tiene una fecha, San Martín hizo cosas tremendas, pero en esa fecha. Hoy no hay forma que vayamos, por más que vayamos a la estatua y lo pongamos en una estatua con un caballo, no hace nada. Porque ya tuvo su tiempo, en el que hizo, bien o mal, y cada uno. Nosotros tenemos un tiempo. Ahora, en ese tiempo de Dios, ¿a qué se refiere? Si es por gracia. ¿Sabe a qué se refiere? A lo que dice después. Porque le está hablando a un pueblo. Y si bien toma términos bien fuertes, el malvado, el perverso, básicamente lo que está diciendo es el pecado, aquello que no le agrada a Dios. Busque a Dios y pida que se lo cambie. Busque a Dios mientras lo pueda encontrar. Porque una vez que vayas al Seol, al sepulcro, allí no hay más perdón. Allá no hay más forma de cambiar nada. Permita que Dios cambie aquellas cosas que Él no le agradan de su vida. Mientras puede hacerlo. Básicamente mientras puede hablar. Hoy Analía cuando comenzó la reunión dijo algo fundamental. Y que a veces lo hemos torcido en buenas emociones los evangélicos y en la palabra. Ay, declaro por la palabra que esta silla es mía, por la palabra, declaro. Anulo eso que decís vos. Y hacemos una guerrita de sonceras. Y no se ríe, pero es así, ¿eh? Portate bien porque te va a ir mal. Ay, anulo esa palabra en el nombre de Jesús. Oh, qué poder que tiene. Necia, tonta, inicuo, insensato. La palabra es para salvación, no para sonciar. La palabra es para cancelar aquello que se levanta en contra de nosotros. Pero de verdad. Para cancelar aquello que es pecado en mi vida.
Y para poner un ejemplo práctico me voy a poner a mí, aunque no soy el mejor ejemplo. Sí, el más fachero, pero no el mejor ejemplo. La autoestima es lo primero. Cuando yo me convertí, se lo conté un montón de veces, pero a mí no me es difícil y lo puedo contar y les es bueno para ustedes. Y quiero que lo entiendan y abro sus oídos espirituales para que entiendan que hay cosas que Dios en este tiempo va a cambiar sobrenaturalmente. Y esas cosas que Dios va a cambiar no te dejan afuera, por el contrario, te incluyen. Porque Dios lo va a hacer por su gracia. Cuando yo me convertí, comencé a ir a la iglesia, fue una conversión muy rápida, se las conté, tirité un día, Dios me tocó. Estaba tocadazo por el Señor, enamoradazo de Dios. Venía a la iglesia de lunes a lunes y medio. O sea, no me bastaban 7 días, 8 días. Vivía en Barrio Providencia y venía a Saldán. Literalmente vendía 5 días a la iglesia. No sé ni cómo lo hacía. Y con los chicos. Pero había un problema, que yo todavía no lo entendía. Yo decía pero muy mucha mala palabra. De hecho, le daba clase a la Moli Moli. Era una boca de excusado directo. Pero yo venía a la iglesia. Y aún me recuerdo que en ese momento la iglesia estaba en formación, entonces como yo me convertí y rápidamente entendí la palabra y rápidamente aprendí a predicar, porque yo ya había sido catequista, ya había enseñado a los niños, catequesis, que es como decir, ya fui maestro de escuelita bíblica. No me era difícil. Yo al cura le leía ¿Alguien fue a misa alguna vez? ¿Sí? Vio que hay uno que se para antes que el cura, antes del sermón, de la prédica, como le quiera llamar, que lee las cartas de Pablo. Bueno, yo hacía eso en la iglesia, desde los 10 años. Más de una vez cuando me perdía, como recién en la Biblia, inventaba. Y el cura me miraba así. Después me agarré a Miguelito, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, padre, que me perdí y no podía. Yo sé que audaz y cara dura fui siempre, de niño. Así que cuando me convertí al Evangelio era más fácil esto todavía. Porque podía expresar, pero decía malas palabras. Solo que lo hacía correctamente. Lo hacía en los días que no venía a la iglesia. O en los lugares donde no era la iglesia, el taller. Y después ya no lo hacía ni en la iglesia ni en mi casa, pero sí en el taller. Y así, viste, vas manejándola. Y por la palabra, un día entendí que eso era labios inmundos. Que era pecado. Y ese día fui a trabajar, instalaba GNC en ese momento. Quedaba a 5 cuadras de mi casa el lugar donde trabajaba. Y fui a trabajar y ese día me golpeé 20 dedos, lo de los pies y lo de la mano. Cada golpe un insulto. Para que se dé una idea, digo, para hacerlo claro. Y cuando salí de trabajar era un tiempo, y me recuerdo que era como ahora, un tiempo de invierno. Y venía cuando salgo del taller, cuando usted tiene un día malo en su trabajo, viene ofuscado, viene gruñendo. Y había hecho todo lo que había hecho. Y vino la palabra del día domingo. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Esa autoridad que no es la bobería, es decir, te anulo, te digo, te declaro. Te declaro que te va a ir bien en el nombre de Jesús. Vas a comprar todas las cosas que vengan a tu corazón. Mentira del diablo. Porque eso es pedir y no va a recibir porque va a pedir mal. Va a pedir conforme a tus deseos. Había escuchado la palabra del domingo que sí tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y recuerdo que el pastor ha dicho, usted tiene autoridad y órese a usted mismo. Pues ya estaba harto el pastor de imponerle la mano y que no cambiemos. Entonces dijo, órese a usted mismo, póngase la mano en la frente y órese a usted mismo y ejerza autoridad. Una palabra de esas prédicas. Y yo me vino esa palabra. ¿Y qué me vino inmediatamente? Todas las otras palabras que había dicho. Entonces iba caminando por la calle, según yo solo, no sé si alguien me vio. Y dije, en el nombre de Jesús reprendo el espíritu de mala palabra. En el nombre de Jesús. Eso es, dígale al inicuo que vuelva a Dios. Eso es decirle, dígale al perverso que vuelva a Dios. Eso es lo que Dios te dice a vos. Me dice a mí en este tiempo. Y tiene un porqué. Porque Dios usa a gente santa.
Y no pongamos una falsa de santidad. Yo soy inmundo, no puedo servir a Dios. No a gente que juzgamos los hombres que son o no son santas. A gente que está dispuesta a ir a Dios y decirle, Señor, cámbiame. Ese es el principio de la santidad, el arrepentimiento. No la perfección de aquellos que juzgan y dicen, este mira es correcto, este no es tan correcto. Yo sería el más incorrecto. Porque no me comporto con un estigma de santidad, sino con una dependencia de Dios. ¿Sabe qué ocurrió a partir de ese día? Si llegué al 10% de lo que decía es mucho. Al otro día fui a trabajar. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con el dedo golpeado? ¡Ay! Y no podía pronunciar palabras. No podía decir como el niño que lo tenés penado, ¿viste? No diga, ¡ay! Te mira, ¿viste? Sabe que estás ahí. Es como... Y me venía una imagen de niño que yo tenía de niño. Mi papá tenía un cuadro que trajo de Italia. Cuadrito eso como el tamaño de un bloc. Que era el cuadrito de la Santísima Trinidad de Miguel Ángel. Tiene una particularidad esa pintura. Si bien era no lo trajo, si no ya lo hubiera vendido. No era el que pintó Miguel Ángel. Pero ese cuadro que pintó Miguel Ángel de la Santísima Trinidad tiene la particularidad que el Cristo que está al medio te mira. Nunca vi esos cuadritos que vos te pones, acá te estoy mirando. Y vos, y vos me mirás y te estoy mirando, ¿viste? Que tiene ese efecto que los ojos parece que siempre te estuvieran mirando. Entonces yo tenía, de chico fui criado con ese cuadrito donde mi mamá me decía, Dios te mira. Entonces yo no quería entrar a la pieza de ella porque yo me estaba mirando. Si me portaba mal, minga que iba a entrar a la pieza de mi mamá. ¿Sabe las veces que de niño, no? Que he entrado gateando a buscar algo para que no me mirara Dios. Pero eso, que es una tontera de niño, en este hombre adulto, cuando entendió que había cosas que ofendían a Dios, le volvió a la memoria y es la verdad, Dios te mira en todo momento y en todo espacio y en todo tiempo. A Dios no lo podemos engañar. A mí usted venga a la iglesia, hable correctamente como hacía yo, hasta un puesto tenía, era un líder. Y se porta bien y levanta la manito y cierra los ojitos. Ni habla si pone diezmo. Dígame qué puesto quiere. De esto es lo que está hablando Isaías. Este es el tiempo que se viene. Un tiempo de santidad genuina. Donde tenés la capacidad de decirle, Dios, estoy mal. Y me acabo de enojar contigo. Pero dame de tu gracia, por favor. Automáticamente viene. Porque es por gracia, no por esfuerzo. Usted no necesita dejar de decir malas palabras. Usted necesita dejar que Dios obre en su gracia. Usted necesita mencionar la palabra. No la palabra deseada. En el nombre de Jesús quiero. Sino la palabra escrita. Sino la palabra de poder. La palabra que respalda a Dios. Mientras preparaba esto y meditaba, el Señor me habló de algo. Y voy a aclarar, no es excluyente. Nada de lo que mencioné. Yo no fui excluido durante quizás 2 años hasta que dejé de decir malas palabras. Y de hecho pasaron el otro testimonio como 8 años hasta que yo dejé de gritar. Y no hablo de gritar en voz alta. ¡Movete, estúpido! Así gritaba yo. Vos no me hubieras aguantado. No me duraban los empleados. No los insultaba. pero que les hacía sentir algo muy feo porque era gritería. Por eso no juzgo cuando alguien es gritón. Porque yo lo viví. Dios me lo quitó. ¿Saben por qué? Por la palabra. Cuando encontré en la palabra que eso no agradaba a Dios. Y en ese mientras tanto, Dios me usaba. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En ese mientras tanto de gente inmunda, vino Pedro, entró a la casa de alguien, ¿se acuerdan? Pedro y Cornelio. Y dijo, ¿ustedes saben cuán abominable es entrar a un judío a la casa de un abominable, o sea, un mundano?
Y el Espíritu Santo se los bautizó todo con el don de lengua enfrente de él. Dijo, ahora entiendo, Dios. Perdóname, Dios, yo le dije abominable y vos venís y lo bautiza. Quiero aclarar esto, porque Dios no es excluyente. Dios le está hablando a un pueblo. Dios está hablando a gente que quiere incluir. Él conoce todos y cada uno de nuestros defectos. Él sabe cada uno de nuestros pecados. Él sabe de cada una de las cosas que a Él no le agradan. Y si no han cambiado y ponemos nuestra vida en las manos de Él, es porque todavía no es el tiempo, pero te aseguro que ese tiempo se cumple. Ahora, mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa? Cuando vos dejas de pedirle a Dios que te cambie algo, dejas de entregarle a Dios algo que te pesa, lo que fuere, el tiempo se acaba. Pues dice Dios, no, con este no puedo. Con este no puedo. Y este sería un momento para orar y levante la mano, pero hay algo que Dios quiere transformar. Me lo mostró, me lo hizo saber, aunque lo conozco. Y es el vicio del cigarrillo. Y si tuviera que decir levante su mano, y Dios no avergüenza a nadie, ¿no? Sino levante la mano en su corazón, diciéndole, Dios, sácamelo. Dios hace de mí esto, algo que no tenga poder sobre mí. Y vuelvo a aclarar, no es excluyente. ¿Me está entendiendo? O sea, no deja de ser santo a los niveles que valoramos nosotros a alguien, porque Dios lo está incluyendo. Dios incluyó al tipo que venía con 5 mujeres. Lo sanó, le manifestó su gloria. Se sentó en la iglesia de Pablo. Y después que Dios se manifestó, después que ese hombre se entregó a Cristo, después que ese hombre rindió su corazón a Dios, vino Pablo y le dijo, mira, bueno, hermanito, vos tenés todos los... Mira, Dios te hizo predicador, evangelista, apóstol, maestro. Pero tenés que ser marido de una sola mujer. Y te aseguro que si bien la Biblia no lo relata, ese hombre dijo, bueno, listo, sí, esta es mi mujer. A las otras les honraré, pero esta va a ser mi mujer. Porque era cultural. ¿Entiende? Y Dios no lo excluyó. No le dijo, vos sos inmundo. Vos estás incluido. Vos sos parte. ¿Me está entendiendo? Se viene un tiempo de libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se viene un tiempo de manifestar esa gloria de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En muchos casos se va a dar lo que acabo de leer. No voy a seguir leyendo porque no me voy a extender más. Vamos a dejar para el próximo domingo. Y si quiere leerlo en su casa, busque una versión popular de Isaías 55, o la NBI o no sé qué, y léala completa para que la entienda. Se viene un tiempo donde va a acontecer que pueblos que no conociste, o sea, personas, este negro no me conoce, pero va a venir a mí. ¿Por qué va a venir a mí? Porque va a haber algo distinto. Y te van a preguntar, che, ¿qué haces vos? No, todo bien. ¿Y cómo andas? Bien. ¿Pero y qué más sabes vos? Y no sé, y vos estás en Orsay, digamos, porque ¿qué le pasa a este que quiere saber de mí? Vienen por causa de Cristo. Vienen por causa de Cristo. Entonces tu boca va a tener que ser abierta. ¿Para qué? Para hablar de la gracia de Dios. Para decir, sí, Dios es re bueno. No sé, se me ocurre, ¿no? Dios te ama. Dios murió por vos. ¿Qué culpa tengo yo? Ahora me va a decir que yo lo crucifique también. Así me contestó uno un día. Ahora me va a hacer culpable hasta la muerte de Cristo, a mí. Correrán a ti, vendrán a ti por causa de Cristo. Y cierro aquí el mensaje para no extenderme más. Mientras pueda ser hallado, vamos a honrar el llamado. ¿Y qué es mientras pueda ser hallado? Vamos a dejar nuestro mal camino. Y estoy hablando en sencillez. Yo creo que los que estamos aquí, ninguno tiene un mal camino. Va a decir, ¿viste los caminos que anda este? ¡Oh! Pero sé que Dios nos va a santificar de una forma sobrenatural. Y hay una ventana abierta, por así decirlo, en este tiempo de nuestra vida, como la hubo para mí en testimonio. En ese tiempo de mi vida, en que le dije, Dios, sácame esto. No voy a mencionar las otras porque ya sería una lista muy grande. Pero todos los días Dios nos perfecciona en algo. Y solo necesitamos su gracia. Y yo ya le pedí, y el apóstol Pablo escribe. Y con esto cierro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y era el apóstol Pablo. Porque 3 veces he clamado al Señor por este aguijón en la carne. Y solo me ha sido dicho, bástate mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. ¿Entiendes? Es Dios el que lo hace. Cuando logramos algo por nosotros mismos, es como el currículum de Daniel revocando paredes. Vos, Dios te ayudó. No, que Dios. ¿Cuántos? 10 años, 12 años trabaja con el padre. De los 12 años, mi viejo. ¿Sabes lo que me cuesta a mí tener esta manito para hacer chic, 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 chic y revoca? Yo les digo a los chicos, ¿ven el dedito torcido este? Es mágico. ¿Sabes los años que me llevó torcer este dedo para hacer el trabajo correcto? Hasta que vos llegues a este dedito no va a hacer las cosas tan bien como yo. Le hablo a él porque trabaja conmigo. Lo mira, lo amigo diciendo, ¿quién le dice? Eso es mi gracia. Pero en Dios es su gracia. No es mi logro. No es lo que yo me esfuerzo. No, pues yo me esfuerzo. No lo vas a lograr, querido. Busca su gracia. Entrégaselo a Él. Cierre sus ojos. Abra sus oídos. Saque la plata. No, esa no. Cierre sus ojos y entréguele su vida a Cristo. Pero yo sé que ya lo hizo. Pero entregue su vida a Cristo. No se esconda de Él. Porque Él le ve en todo tiempo, en todo lugar. Y no le juzga. Él lo quiere salvar. Él quiere dar lo mejor. Él quiere hacer el mejor prototipo. Y ¿sabe qué? Le tengo una novedad. El mejor prototipo de Dios es distinto a cualquier otro mejor prototipo. Porque en Él somos únicos. El mejor llamado no es el mío. Ni es el de mi hermano que toca habilidosamente la guitarra. Ni es del... No, el mejor llamado es el que Dios cumple en cada uno. Y Dios te eligió. Dios te honró. Te reveló a Cristo. Si estás aquí es porque te ha sido revelado Jesús. Y eso es lo mejor. Y de Él dependemos. Entréguele su corazón. Si hay algo en su corazón que usted entiende que esto no le agrada a Dios, yo no me voy a poner a ver qué es lo que le agrada más a Dios o menos. Me puse como ejemplo. El mal hablado y el gritón no fue excluido de su reino. Por el contrario, fue incluido, cambiado, presentado y preparado para lo que Él quería hacer. Y aún sigo en proceso. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Tu gracia por sobre todas las cosas es lo que necesitamos. Y un corazón fiel. Fiel en recurrir a Él, solo a Él, siempre a Él. No solo con nuestras victorias, sino más bien en nuestras luchas y derrotas. Porque allí donde no podemos, es donde Él se hace fuerte. Y la gracia, el favor de Dios, el poder sobrenatural, el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder que no es una soncera, una verdad en el nombre de Jesús. Es el que obra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias.